Hola, buenas noches, feliz inicio de semana. Estamos transmitiendo aquí en Facebook Live. Se acaba de ir mi asesora Tomasa. En algún momento va a retomar su posición como gatita asesora. Espero que esté muy bien, disculpen la tardanza y la hora. Estamos aquí transmitiendo nuestro primer Facebook Live de esta semana, de la segunda semana ya de enero del 2019. Gracias a Paulina Martínez, a Silvia Lira, a Derham, a César Granados que nos está aquí escuchando y nos están sintonizando, a Sharo Mejía, a Leopoldo Lezama, a Mil Bagles desde Tabasco, buenas noches, muchas gracias, a Joaquín Rivera. Y en especial quiero aquí mandarle saludos a un joven, muy joven, de 10 años, pues una audiencia, un seguidor de esta página y de estos comentarios, que me da mucho gusto que esté aquí conectado con nosotros, que es Emilio Villalobos, hijo de Ana Villalobos, que en Estados Unidos y en Canadá nos están escuchando y que traen una iniciativa maravillosa sobre una televisión migrante. Muchas gracias a ustedes y a todos y a todas las amigas y amigos que no nos conocemos, la gran mayoría, pero que todos los días tratamos de estar aquí con ustedes cuando hay información. Bueno, ¿qué está sucediendo? También desde la República de Azcapotzalco nos están saludando. A Ramón Cuellar también desde Baja California Sur, en La Paz, a Rubén Ortiz, a Silvia Montaño, a Cafquito Vázquez, saludos Cafquito, muchas gracias por tu comentario, por cierto, a Pedro González Muciño, a José de Jesús García desde Villahermosa, Tabasco también, a Adriana del Ángel, me pregunta que si no había hecho en vivo, el viernes no hicimos, pero bueno, aquí estamos ahora sí en vivo. Todos los días, por cierto, nos pueden escuchar en vivo, en Cadena Raza, en las 6:20 de AM, la estación que llegó para quedarse, pero también pueden escucharlo en nuestra página de Facebook Live de Villamil Informa, en nuestro sitio de YouTube, en Villamil Informa, y bueno, en nuestra página. Entonces, ya sea en la tarde o en la noche, o en la mañana, cuando ustedes quieran escuchar este breve resumen informativo y con comentarios, con contexto. Pero aquí tenemos la ventaja de que nos está asesorando la gran Anastasia, que viene a robarme mi revista Proceso. Esta revista Proceso, la de esta semana, Generales en el Banquillo, que hace referencia sobre todo a lo que ha estado sucediendo con el juicio en la Corte de Brooklyn contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Bueno, esta edición de esta semana de la revista Proceso es una síntesis muy buena, escrita sobre todo por el corresponsal de la revista Proceso en Washington, Jesús Esquivel, por nuestro colega Jorge Carrasco, que también es un conocedor de los temas del ejército, y evidentemente pues lo que algunos medios informativos, sobre todo los masivos, como estoy viendo aquí en la televisión, y algunos medios impresos, pues han ignorado, que son los testimonios de Joaquín El Chapo Guzmán, perdón, no de Joaquín, de los testigos en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. Pero lo que vimos la semana pasada y el día de hoy, pues fue uno de los testigos protegidos más importantes por su cercanía con el núcleo dirigente del cártel de Sinaloa. Estamos hablando de Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, hijo de Ismael El Mayo Zambada, insisto, el capo o el jefe del cártel de Sinaloa más importante tras la detención de Joaquín El Chapo Guzmán. Bueno, pues en la semana pasada Zambada Niebla mencionó pues nada más y nada menos que a altos mandos militares que estuvieron en la nómina del cártel, entre ellos pues a nada más y nada menos que a los titulares de la seguridad presidencial. En el caso de Ernesto Zedillo, pues mencionaron al general Roberto Miranda, ¿no? Dice: los recientes testimonios de Vicente Zambada, sumados a los que en audiencias anteriores otorgó Jesús Zambada, el hijo y hermano del Mayo, Jesús Zambada es el rey Zambada,
comprometen a altos mandos del ejército, entre ellos a los generales Roberto Miranda Sánchez, jefe del Estado Mayor Presidencial en el sexenio de Ernesto Zedillo, a Humberto Eduardo Antimo Miranda, oficial mayor de la Secretaría de Defensa Nacional en el gobierno de Felipe Calderón, y al coronel Marco Antonio de León Adams, quien fuera jefe de seguridad de Vicente Fox. Estos son algunos de los testimonios que en la semana pasada dio cuenta Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, y que bueno, lo retrata y lo relata y lo contextualiza la revista Proceso en esta semana, que es el número. No se lo pierdan, pero el día de hoy, ya en el último turno ante el juez y ante la fiscalía y los abogados de defensores de Joaquín El Chapo Guzmán, Vicente Zambada pues prácticamente echó de cabeza pues a su propio padre y a Joaquín El Chapo Guzmán. Cuando le preguntan si El Chapo Guzmán es un mito, es una leyenda como jefe del cártel, dice: El Chapo Guzmán no es un mito, pero tampoco es mi enemigo. El Chapo Guzmán es justamente uno de los capos más importantes o los jefes más importantes del narcotráfico en México. Y bueno, pues respondió a varias preguntas, tanto del abogado del Chapo Guzmán o de los abogados del Chapo Guzmán, que lo que intentan en este juicio es demostrar que el Chapo pues es un chivo expiatorio, una pieza menor de una estructura mayor encabezada por altos mandos militares, policíacos y políticos. Y la Fiscalía de Brooklyn lo que intenta demostrar ante el juez y ante el jurado es que el Chapo Guzmán no era una pieza menor, sino alguien que encabezaba el cártel más poderoso del crimen organizado en los últimos 20 años en el país. Y la fiscal, pues Liz Cam, le preguntó así hoy al Vicentillo: ¿sabe si el acusado, es decir, Joaquín El Chapo Guzmán, es un narcotraficante real o un mito inventado que no trafica con drogas? ¿Es un líder poderoso del cártel de Sinaloa o un mito que vive escondido en la sierra y no hace nada? Y Zambada Niebla le contestó: mi compadre El Chapo no es mi enemigo y no es un mito. Él sabía que testificaría en su contra porque me declaré culpable cuando él estaba libre con mi padre y me comprometí a cooperar con la fiscalía. Insistió el Vicentillo: no veo el futuro y no sabía que mi compadre Chapo estaría aquí. No es mi enemigo. Y bueno, lo que ha sucedido es que en las redes sociales el día de hoy pues hubo una polémica entre dos senadores y dos coordinadores. Entre el senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, y el coordinador de la bancada del PRI, y nada más y nada menos que exsecretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Estamos hablando del senador Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Qué es lo que sucedió con este debate entre ambos senadores? Ricardo Monreal, en un primer tuit, dijo: el gobierno mexicano al servicio de un cártel de la droga. Así, ¿cuándo iba a terminar la guerra? A México le urge un nuevo cuerpo de seguridad nacional y pública y emprender las investigaciones pertinentes. En el segundo mensaje en Twitter, Ricardo Monreal dijo: de $1 millón al mes era la nómina del cártel de Sinaloa para el pago de altos mandos de la policía y el ejército mexicanos en los gobiernos del PAN y del PRI, según declaraciones de testigos protegidos ante la Corte de Estados Unidos de América. Y miren que pues no tenía vela en el entierro de manera directa, pero el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se puso a polemizar con Ricardo Monreal y a decir, poner en duda, estoy leyendo el tuit de Miguel Ángel Osorio Chong, la lealtad de instituciones del Estado mexicano como la Policía Federal y el Ejército, fundamentándose en dichos de criminales que negociaron beneficios y protección con otros gobiernos, es muy delicado y grave. Y luego dice Miguel Ángel Osorio Chong en su propio tuit: la pasada administración detuvo y extraditó a varios objetivos prioritarios, mostrando su compromiso con el Estado de Derecho y la seguridad de los
mexicanos. Y critica el tuit de Ricardo Monreal porque dice: utilizar esto para defender una iniciativa deficiente que vulnera los derechos humanos y el marco legal del país demuestra la carencia de argumentos creíbles por parte de sus proponentes. Está hablando Osorio Chong de la ley para crear la Guardia Nacional, que se va a empezar a discutir en el periodo extraordinario de sesiones. Lo que a mí me llama la atención es que lo dice el exsecretario de Gobernación que apoyó la Ley de Seguridad Interior, que fue declarada anticonstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Lo dice el secretario de Gobernación al que se le escapó el Chapo y luego lo recapturan, pero que luego lo entregan a Estados Unidos como, no sé, como una especie de tributo al nuevo presidente entrante, que era Donald Trump en ese momento. Entonces, mi tweet frente a lo que estaba diciendo Osorio Chong fue preguntarle, así, clarísimo: senador Osorio Chong, si la pasada administración detuvo a varios objetivos prioritarios, ¿por qué permitió la extradición de Guzmán Loera a Estados Unidos en lugar de encabezar un juicio en México? Hasta esta hora del día de hoy, lunes 7 de enero, no tengo ninguna respuesta de esta pregunta muy puntual que le hicimos al senador Miguel Ángel Osorio Chong, sin insultar, sin descalificar, pero poniendo el tema en el centro de atención. Y bueno, pues es que justamente el asunto de el Chapo, del crimen organizado y de la alta corrupción en los altos mandos militares y policíacos del país, es lo que nos lleva a lo que va a empezar a ser la discusión sobre la Guardia Nacional en los próximos días en la Cámara de Diputados. Hay una organización, una red de organizaciones civiles llamada Seguridad Sin Guerra, pues que está planteando justamente la necesidad de una discusión profunda sobre las audiencias públicas de la Guardia Nacional. Yo aquí les voy a leer algunos de los planteamientos que está exigiendo Seguridad Sin Guerra y algunos diputados de oposición a la Cámara de Diputados para que se realice esta discusión sobre la Guardia Nacional. Aprovecho esta breve tomada de aire para mandar saludos, para tomar y beber un poquito de café. Buenas noches a todos y a todas, a Víctor Valenzuela, a Liz Gómez, a Verónica Ledesma, a Carmen Bauche, a Irma Estela Cuata Domínguez, a Rosa Roja, que le encanta esta mariposa en la pared. También a las gatitas les gusta. Ven, Anastasia, ven a saludar a tu público. Estás muy tranquila el día de hoy. Vamos a entrar a un tema difícil. Necesitamos de tu asesoría. Ven, Enixta. Ahorita va a venir la Anastasia, si es que quiere, porque ustedes ya saben cómo son los felinos y las felinas sobre todo. Pero el planteamiento aquí de Seguridad Sin Guerra es que la Junta de Coordinación Política y diputados y diputadas que moderarán y asistirán a las audiencias adopten un cuestionario que se adjunta, el cual deberá ser contestado en su totalidad para incorporarlo al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales. El otro punto fundamental es que se brinden las facilidades para la instalación in situ de un comité ciudadano de acompañamiento a las audiencias. El comité elaborará una relatoría de cada mesa y presentará un dictamen ciudadano al final de las audiencias. Este dictamen ciudadano deberá ser incorporado al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales. Están pidiendo que se permita la participación del Comité Ciudadano de Acompañamiento para realizar al menos un cuestionamiento a cada ponente con el objetivo de desahogar e incorporar las inquietudes de la sociedad civil. Y, por último, que se convoque a participar en las audiencias a colectivos de víctimas y quienes les acompañan. La voz de quienes han padecido excesos de las Fuerzas Armadas y o buscan a sus seres queridos es necesario en el desarrollo del debate público para que el mismo sea considerado suficiente. Yo creo que es importante tener en cuenta esta posición
que está siendo adoptada también por la oposición en la Cámara de Diputados, porque para evitar una discusión impositiva sobre la Guardia Nacional es necesario escuchar las voces ciudadanas, es necesario escuchar a los colectivos de seguridad sin guerra, es necesario acotar cualquier posibilidad de exceso o de nuevos excesos en el uso de la violencia o en la corrupción de las Fuerzas Armadas, porque justamente si algo nos está dejando el testimonio de los testigos que están en el juicio del Chapo Guzmán en Estados Unidos, es que la narcocorrupción y la violencia que hemos padecido en este país es un asunto sistémico y que necesitamos, si vamos a ir hacia una Guardia Nacional con el diseño propuesto, por lo menos las suficientes garantías de que hay una vigilancia ciudadana y de que se van a castigar a los mandos que se corrompan o que cometan arbitrariedades contra la población. En fin, esto es lo que yo quería comentarles esta noche. También está pues todo el debate sobre el desabasto o el supuesto desabasto en 5 entidades. Hay un desabasto que el día de hoy explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, diciendo que están cambiando la forma de distribuir las gasolinas en aquellas zonas, en aquellos municipios y sobre todo en aquellas entidades, son 5 entidades del país sobre todo, que están concentrado el delito del huachicoleo. Entonces, esto forma parte también de este plan contra el huachicoleo, que es un plan muy ambicioso, es un asunto de primer orden, en el cual pues también tenemos que estar muy pendientes, porque estamos hablando de un crimen a gran escala. En fin, estoy aquí viendo sus comentarios. Guardia Nacional debe estar sin corrupción de los altos mandos. Eso está muy bien. Grala Martínez nos dice, curioso que el desabasto sea en estados prianistas. No creo que tenga un asunto que ver con el signo partidista, sino con las rutas en donde creció el crimen del robo de combustibles, y curiosamente crecieron en entidades gobernadas pues por gobernadores del PRI, del PAN y pues el PRD, en el caso de Michoacán y con Silvano Aureoles. Pero bueno, en Michoacán desde mucho antes, ya cuando gobernaba el PRI, estaba este asunto del robo de combustibles. Alfredo Junapa, buenas noches, ojalá y un día pueda hablar sobre la situación en Chiapas. Vamos a buscar el espacio. La Guardia Ciudadana Nacional es necesaria para combatir toda esta corrupción. No todos los sinaloenses somos narcos, dice Ramona Osuna Macía, y qué bueno que lo aclaras, porque efectivamente es duro y es ofensivo criminalizar a todos los sinaloenses. Desgraciadamente, en términos periodísticos, el cártel de Joaquín el Chapo Guzmán y de Ismael el Mayo Zambada se ha denominado el cártel de Sinaloa, pero efectivamente existen ciudadanos sinaloenses que han enfrentado, que han confrontado ese enorme poder violento y corruptor del crimen organizado, no solo desde el lado de los narcos, sino también desde el lado de las policías y de las autoridades civiles, policíacas y militares que han sido corrompidas. Muchas gracias a Pepe Lau. A Porfirio Díaz dice, cerraron las llaves del huachicolero y vino la reacción del Prián monstruo. Gracias por tu comentario. Malucita Gra habla de los premios de la película Roma. Bueno, qué bueno que me mencionas esto. Yo pensé que ya ustedes estaban un poquito cansados de escuchar este asunto, pero qué bueno que la película Roma de Alfonso Cuarón se llevó el Golden Globe o los Globos de Oro o el Globo de Oro a mejor película extranjera, y sobre todo el reconocimiento a Alfonso Cuarón como mejor director. Algo que, por cierto, no sucedía con una película mexicana en los Golden Globe desde la película Tizoc de Ismael Rodríguez, que protagonizaron María Félix y Pedro Infante. Desde entonces no había sucedido que una película mexicana y con un director mexicano ganara el premio a la mejor película extranjera y a mejor director. En fin, muchas gracias. Y bueno, hubo muchos otros reconocimientos, sobre todo a Rhapsodia Bohemia, sobre la vida de Freddie Mercury y de Queen. Muchas gracias. Y Oscar Manuel Becerra me dice que hasta mañana nos vemos. Muchas gracias. Rosy Castro, saludos hasta Tijuana. Jesús Alfonso de Casillas Muñoz, recordemos siempre a Javier Valdés, un periodista sinaloense de lo mejor que ha existido en el periodismo sinaloense y por supuesto en el periodismo nacional.
a Gloria Cantú. Queremos saber qué pasó con Romero de Champs. Por cierto, para que no se nos vaya el tema del huachicoleo, desde que se fue de vacaciones, el líder del sindicato petrolero no se ha vuelto a aparecer. No sabemos si no se quiere aparecer porque se fugó, porque hay una orden de presentación o porque hay una orden de detención. Pero si alguien sabe muy bien los secretos de los delitos adentro del sindicato y de la paraestatal de Pemex o de la empresa pública del Estado, es Carlos Romero de Champs, este señor que ya no tiene fuero, que se convirtió en un zar de la corrupción en el país y sobre todo en Pemex. Muchas gracias. Me piden lo de Galilea Montijo. Miren, la verdad es que pues yo se los dejo a los memes, y como no queremos parecer los memes, aunque mucho nos sintamos, yo les agradezco mucho sus atenciones. Nos vemos el día de mañana en Villamil Informa en las 6:20 de AM y aquí en Facebook y en las plataformas donde estamos compartiendo esta información y esos comentarios. Muchas gracias, un abrazo, buenas noches.